Bueno, buenos días, iglesia. Qué alegría nuevamente volver a compartir con ustedes la palabra esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de algo que todos necesitamos y que nadie tiene lo suficiente. ¿Saben de qué es? Hoy día vamos a hablar de algo que todos quieren recibir de otros, pero que nadie quiere dar. ¿Ya saben de qué? No es plata. Paciencia. Todos queremos que sean pacientes con nosotros, pero no queremos tener paciencia con los demás. Hoy día vamos a hablar de paciencia, y sea que seas una persona que tienes muchos años en la fe, estoy seguro que luchas tanto como una persona que quizás no tiene una relación con Dios, porque a todos nos cuesta esperar. Qué difícil es esperar. Y a veces qué difícil es esperar, aun cuando tienes fe en Dios. Porque quizás vienes orando por mucho tiempo acerca de una circunstancia que no cambia en tu vida. Qué difícil es esperar cuando tienes un hijo que quizás, a pesar de que lo has instruido en los caminos del Señor, está totalmente lejos y no tiene interés en Dios. Y vienes orando por tu hijo y realmente es algo que te aflige mucho y pasan los años y parece que no ves cambios. Qué difícil es esperar cuando quizás estás separado de una persona que amas y que te hace falta en tu vida. Quizás son tus hijos, quizás es tu padre, tu madre, familia. Y sigues orando para que algún día puedan reunirse y eso no llega, ¿no? Para nuestros hermanos venezolanos, qué difícil es esperar que la situación se arregle en su país y puedan volver a reunirse con sus seres queridos. Y uno sigue orando, pero qué difícil es esperar. Qué difícil es esperar sin llenarse de amargura, cuando parece que no recibimos lo que tanto anhelamos y queremos. Qué difícil es esperar cuando quizás estamos queriendo que el Señor extienda a nuestra familia y que podamos tener hijos, y sin embargo el Señor no responde todavía. Qué difícil es esperar para los solteros y solteras que vienen por años quizás orando por el idóneo o la idónea, y no aparece. Yo ya estoy orando bastante por mis 3 hijas. Y todavía no aparecen. Acepto solicitudes. Qué difícil es esperar. No importa cuán maduro seas en la fe. Qué difícil es esperar. Hoy día, al reflexionar sobre esa historia que acabamos de leer, espero que podamos recuperar 4 principios que espero que se conviertan en convicciones en nuestra vida para aprender a esperar. Porque hay que aprender a esperar. No es fácil esperar. En el fondo, si te preguntas por qué me cuesta tanto esperar, es porque en el fondo te cuesta creer que Dios realmente sabe lo que es mejor para ti y cuándo es mejor para ti. Te cuesta confiar en la soberanía de Dios. Te cuesta confiar en un Dios que no decide resolver las cosas en tus tiempos. Nos cuesta, y me incluyo ahí. Así que vamos a ver 4 principios que espero que se conviertan en convicciones en nuestra vida y que realmente te vayas hoy animado. No animado con un mensaje superficial que te haga creer que si tú haces lo correcto, Dios te va a responder lo que tanto necesitabas, no. Sino que aprendas a descansar. Y lo que sea que Dios tenga para ti en el tiempo de Dios, lo sepas recibir con gratitud. Aunque quizás sea muy diferente a lo que tú esperabas. En primer lugar, vamos a ver que Jesús nunca llega tarde. ¿Algún amén por ahí? Jesús nunca llega tarde. Y volviendo a la historia, fíjate que quiero que te pongas en los zapatos de este hombre llamado Jairo, uno de los hombres más influyentes entre los fariseos, líder de una sinagoga, un hombre tremendamente respetable que ahora está frente a una situación que él no puede manejar. Su hija de 12 años está agonizando, a punto de morir, y él en medio de su desesperación decide ir a buscar a Jesús. Para un fariseo, ir a buscar a Jesús no era lo que tú esperabas ver en ese tiempo. Jesús era lo último que un fariseo de repente iba a buscar para solucionar sus problemas.
Este hombre estaba tan desesperado que decide delante de todos, no como Nicodemo que lo fue a buscar de noche para que nadie lo vea, delante de todo el mundo, no le importó su reputación, fue delante de Jesús y le rogó que por favor sanara a su hija y que su hija no muriera. Dice que Jesús atendió su pedido y comenzó a ir hacia la casa de Jairo. Y mientras está en el camino, dice que ocurre algo, hay una gran multitud al lado de él y de pronto una mujer toca su manto. Y Jesús se detiene. Hay una urgencia en la casa de Jairo, pero Jesús se detiene a conversar con esta mujer. Y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos comienzan, ¿cómo que alguien te ha tocado? Estamos en medio acá hay cientos de personas a tu alrededor. ¿Cómo que quién te ha tocado? Y Jesús atiende a esta mujer. Y yo me imagino, Jairo, en ese momento que tu hija está agonizando, ¿qué habrá pensado acerca de Jesús? Este Jesús parece que no se da cuenta que mi hija es una prioridad. Mi hija está agonizando, va a morir si no llega. Y él se detiene a atender a otra persona. Una mujer con una enfermedad crónica que tenía 12 años. Ella podía pasar un año más, 2 años más. Y sin embargo acá ocurre algo que pareciera que no entra en nuestra lógica. ¿Por qué Jesús se demora cuando más lo necesitamos? ¿Por qué no responde ante nuestras urgencias? Y en ese momento, dice la historia que llega alguien y le dice a Jairo, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Cuál sería tu reacción? Probablemente yo miraría con mucho dolor y con mucha amargura a Jesús. Mi hija se estaba muriendo, vine a rogarte, no me importó mi reputación, no me importó nada. Y cuando más te necesitaba, no fuiste. Te detuviste a atender a otra persona y por eso mi hija ha muerto. Aparentemente Jesús llega tarde. ¿Cuántas veces la Biblia nos cuenta historias similares? ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a identificar con esa historia. Nos dice, por ejemplo, recuerda la historia de Lázaro, ¿no? Las 2 hermanas de Lázaro, Marta, María, amigas íntimas a quien Jesús amaba. Cuando Lázaro está muy enfermo y está a punto de morir, mandan a llamar a Jesús. Anda, diles que su amigo Lázaro está enfermo y enfermo de muerte. ¿Y qué hace Jesús? Se demora 4 días. Desvía el camino y llega 4 días tarde. Y cuando llega, las mujeres le dicen, si hubieras estado aquí, cuando te llamé, mi hermano no hubiese muerto. Entonces hay veces que las circunstancias parecen decir que Jesús no aparece cuando más lo necesitamos. Y la Biblia deja registrado eso porque quizás es lo que te ha pasado a ti o te está pasando a ti. Quizás estás orando por años, clamándole al Señor que haga algo y no sucede. Y tratamos de encontrar respuestas superficiales, ¿no? El Señor siempre responde sí, no o espera. El Señor debe saber qué es mejor para ti. Y respuestas que simplemente no llenan el corazón. No puedo comprender. ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde estás esperando? Y parece que Jesús no llega. Yo recuerdo cuando uno de los años quizás un poco más difíciles en mis últimos 20 años de vida fue cuando mis hijas terminaron el colegio. Y mis hijas las habíamos preparado para ir a estudiar al extranjero y las 3 hijas, cada una en su momento, cuando salieron de casa, se fueron a estudiar fuera. Lo que yo esperaba era una distancia física, pero no esperaba una distancia emocional de mis hijas. Comencé a comprender que yo, sin haberme dado cuenta, y eso no importa que yo nunca intenté lastimar a mis hijas, pero sin embargo ellas emocionalmente se habían sentido lastimadas por mí. Y no lo supe hasta que se fueron. Y fueron años muy duros para mí porque ellas
no querían escuchar de Jesús de mi boca. Yo a veces tengo chicos, chicas que me buscan para discipular, para acompañar, y diría, ¿cuánto daría que mis propias hijas me quisieran pedir que yo les hable y les enseñe acerca del Señor? Y fueron años muy duros para mí, porque yo decía, ¿de qué me sirve cumplir todos mis sueños, cumplir todos los proyectos, que la iglesia va muy bien, si mis propias hijas no quieren escuchar acerca de Jesús de parte mío? Y fueron años donde le clamaba y le pedía al Señor que tuviera misericordia en sanar el corazón de mis hijas y mi relación con ellas. Fueron largos años. Y hoy puedo dar fe que en el tiempo de Dios el Señor ha ido curando esas heridas. He vuelto a ser invitado a ciertas conversaciones, a recuperar quizás la relación y la confianza que cuando eran más chicas quizás no teníamos. ¿Qué estás esperando que quizás el Señor no está respondiendo? La intervención de Dios es siempre en el tiempo perfecto. Jesús nunca llega tarde. Nunca puedes apresurar a Jesús. Y si tratas de apresurar a Jesús, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que vas a terminar dudando de su amor, porque no aparece cuando tú crees que es el tiempo que Él aparezca. En segundo lugar, con Jesús siempre recibirás y entregarás más de lo que esperabas. Fíjate en el caso de Jairo. Jairo fue a Jesús por antibióticos. Jairo fue a Jesús para que curara la fiebre de su hija, para que la levantara de esa enfermedad. Eso era lo que él quería. Y a pesar de la aparente tardía de Jesús, cuando Él llega, ¿qué cosa es lo que le da? Jairo, yo no quiero que solamente experimentes que soy capaz de sanar una fiebre. Yo quiero que experimentes algo mucho más grande, pero vas a tener que llegar más al fondo para eso. Quiero que experimentes que yo tengo poder para resucitar a los muertos. Yo no solamente quiero sanar de la fiebre, no quiero ser un panadol. Yo quiero que veas que tengo el poder para resucitar a los muertos. Pero eso no lo vas a ver a menos que camines por ese camino amargo. Jesús le dio a Jairo mucho más de lo que él esperaba. No solamente curó de la fiebre, para lo cual lo buscó, sino que resucitó a la pequeña. Cuando ves la historia de la mujer solamente quería ser sanada de esta aflicción. 12 años de un sangrado. 12 años de una enfermedad, ya no tenía dinero para seguir pagando a los médicos. Nada le hacía bien, es más, cada vez empeoraba más. Y cuando se entera que Jesús está pasando en medio de la multitud, encuentra la manera de acercarse. Y dice esta mujer, si tan solo puedo tocar la esquina de su manto, quizás Él me vaya a sanar. Ella se acerca a Jesús para que la sane de una dolencia. Pero lo que el Señor quería era que ella solamente no experimentara la sanidad, sino la salvación. Pero también lo que Jesús demanda cuando Él aparece es mucho más de lo que uno espera dar. Cuando ves en el caso de Jairo, Jairo solamente quería que Jesús lo acompañara a su casa. Pero Jesús quería la confianza completa de Jairo. Cuando le comunican que su hija ha muerto, Jesús lo mira. Me imagino en medio de su desesperación, en medio de su desánimo, de su amargura, y le dice, Jairo, confía en mí. No mires las circunstancias, confía en mí. Y eso es lo que el Señor muchas veces hace cuando Él aparece. Nos pide mucho más de lo que estamos dispuestos a entregar. Tú solo querías llevarme a tu casa, yo quiero que aprendas a confiar en mí. Y no vas a aprender a confiar en mí muchas veces si tú crees que me puedes controlar y yo respondo en tus tiempos y en tus términos y no en los míos. Confía en mí. Cuando ves el caso de la mujer quería tocar a Jesús y ser sanada desde el anonimato. ¿Cuántas veces queremos ser seguidores anónimos de Jesús?
Esto es entre él y yo, no, nada, no tiene que ser público. Y el Señor para y en medio de la multitud dice, alguien me ha tocado. Y él sabía quién le había tocado. Dice que comienza a mirar alrededor y la mujer tiene que reconocerlo públicamente y cae postrada ante los pies de Jesús. Y la mujer que lo buscaba en lo anónimo termina dando fe pública, porque Jesús no solamente quería sanarla de esa enfermedad, Jesús quería tener una relación con ella por el resto de su vida. Él quería que ella aprendiera a seguir al Maestro, no solamente recibir un milagro del Maestro. Yo recuerdo cuando hace poco más de 30 años decidí seguir al Señor, o más bien el Señor me invitó a seguirle y yo recibí su invitación. Era porque estaba en medio de una crisis desesperada. Mi esposa era una adolescente y yo tenía 22 y íbamos a tener un bebé. Y yo viniendo de un hogar de padres divorciados varias veces, lo único que quería era que mi hija, mi única hija en ese momento que iba a estar en camino, no experimentara la soledad que yo experimenté de un hogar de padres divorciados. Todo lo que quería era eso, que mi hija no creciera sola. Y es en esa circunstancia que me acerqué a Jesús a decirle, Señor, si tú eres Dios, si tú eres real, necesito que aparezcas. Y sabes, el Señor me dio mucho más de lo que yo pedí. Porque no solamente libró a mi pequeña de crecer en la soledad o en el dolor de padres divorciados, sino que me regaló una esposa maravillosa. Me regaló 3 hijas increíbles. Me regaló una familia que no tuve. Me dio mucho más de lo que buscaba, pero también me pidió mucho más de lo que estaba dispuesto a dar, porque yo pensé que a cambio lo que yo tenía que dar era, bueno, separar algunos domingos para ir a la iglesia y, bueno, tratar de ordenar un poquito mi vida. Pero el Señor me reveló y me mostró que lo que Él iba a pedir de mí era más que mis domingos, era mi vida entera, mis sueños, mis planes, absolutamente todo. Así que el Señor nunca llega tarde, pero recuerda también que cuando el Señor aparece, te va a dar mucho más de lo que imaginas, pero también va a demandar de ti mucho más de lo que esperas. En tercer lugar, las prioridades de Jesús son distintas a las nuestras. Es interesante cuando consideramos por qué nos cuesta tanto entender los tiempos de Dios, la sabiduría de Dios, por qué Dios no responde como yo respondería o como yo creo que debería responder. Y es que tenemos que entender, como dice la Biblia, sus caminos no son nuestros caminos. Él es mucho más alto, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Jamás vas a poder comprender la sabiduría de Dios. Tú no tienes una visión eterna de las cosas, solamente temporal. Y dentro de lo temporal estoy seguro que muchas veces las cosas no tienen sentido. Solamente cuando puedes confiar en el Dios que ve lo que tú no ves, cuando puedes confiar en que sus prioridades y sus valores son totalmente distintos. Cuando ves a este par, a Jairo y a la mujer, fíjate, Jairo era un hombre. En esa cultura, ser un hombre era un privilegio, por supuesto, pero ser mujer era lo mismo, los mismos derechos que quizás ser un animal. En esa cultura, Jesús no debería haber atendido a la mujer. Un hombre, una mujer. Un hombre influyente, importante y respetable, una mujer declarada impura por el tema de su sangrado de 12 años. Nadie se podía acercar a ella porque se contaminaba. Era una marginal social total. Y sin embargo, ¿a quién Jesús atiende primero? A la que nosotros quizás no atenderíamos primero. Pero no solamente es esto, porque al final no es que el Señor tiene límites humanos, Él podría atender a los dos así.
No es que estamos orando todos y dice, a ver, ¿a quién contesto primero? Un ratito, estoy ocupado atendiendo a Juan Carlos, ¿ya? Después de Juan Carlos te atiendo, un ratito. No, Dios es Dios. Así que no es solamente un tema de prioridad en el sentido de que a quién atiendo primero. Es un tema de entender que los valores y las prioridades de Dios son distintas a las nuestras. Los valores del reino son totalmente contrarios a los valores del mundo. La Biblia dice que en la economía de Dios, para ganar, tienes que estar dispuesto a perder. Para vivir, tienes que estar dispuesto a morir. Para liderar, tienes que estar dispuesto a servir. Los valores son totalmente contrarios. Entonces, en la agenda de Dios, quizás tu felicidad, tu comodidad, y acá está mi amigo que no sé si ya me habrás perdonado por esa vez que te dije que no estamos aquí para ser felices. ¿No? Todavía no lo superas. A Hans le dije una vez, ¿no? Y me lo recordó después de 10 años. O sea, y yo le decía, claro, no es que Dios no quiera que seas feliz, pero tiene otras prioridades para tu vida. Y es transformar tu vida, transformar tu carácter a la imagen de Cristo. Eso es más importante que simplemente darte el confort, la comodidad y las respuestas a tus oraciones. Dios tiene otra agenda. Y a veces quiere hacer cosas en tu vida que no las va a poder hacer a menos que atravieses por ese valle de sombra, de muerte que no quieres atravesar. Es en medio de esa larga espera. Es en medio de no recibir lo que tanto deseas. Es que el Señor muchas veces va a comenzar a desarrollar cosas que no podría desarrollar a menos que atravesaras por ese valle. Pero tienes que tener la confianza en saber que tu Padre es soberano, es perfecto, que te ama. Y no solamente decirte superficialmente, el Señor sabe lo que es mejor, por eso no te da lo que tanto anhela. No, es más complejo que eso. Los valores y las prioridades del reino de Dios son contrarios a los valores y las prioridades del mundo y muchas veces a nuestras prioridades. Y cuando no puedes entender, lo único que te queda es confiar y descansar en que Él sabe no solamente lo que es mejor para ti, Él sabe lo que es mejor para su reino, para darle gloria a su nombre. Y si para darle gloria a su nombre no resuelve tu situación para que tú te puedas identificar con gente que camina por donde tú estás caminando ahora, pues bienvenido sea. ¿Cuánta gente que conozco aquí está pasando por situaciones que cuánto quisiéramos que el Señor resuelva y el Señor no lo hace? No porque no te ame, no porque llegue tarde, no porque se haya olvidado, porque quizás está queriendo forjarte en medio de ese dolor y en medio de esa pérdida para que tú puedas sostener y acompañar a tantos otros que quizás no tengan tu fortaleza y tú le puedas decir, yo he estado ahí. Yo estuve ahí y quizás el Señor nunca resolvió esta situación, pero mi fe permanece firme y estoy aquí para animarte. En cuarto lugar, es en la desesperación donde uno puede experimentar más el amor y el poder de Jesús. Quiero que te imagines por un momento esa casa donde estaba la niña, muerta. Dice que la gente lloraba desconsoladamente. Un gran dolor, un gran lamento. Y en eso llega Jesús. Y Jesús les dice, esa niña no está muerta, esa niña duerme. Y no significa que la niña dormía en el sentido de que se había desmayado y que el Señor no la resucitó. Físicamente estaba muerta. No tenía signos vitales, no respiraba y lo dice el mismo Lucas. ¿Quién era Lucas? ¿Ustedes recuerdan su profesión? Ajá, el doctor la había dado por muerta. Cuando Jesús llega, entra a la habitación donde estaba la niña muerta.
donde ya no había esperanza. Y va a ser algo hermoso. Dice que se va a acercar y va a tomar la mano de la niña y le va a decir, Talita cum. Y quiero que guardes esa palabra en tu corazón. Quizás tu esperanza y tus sueños están muertos. Y así como esa niña, Jesús hoy se acerca y te da la mano y te dice, Talita cum. Esta es una expresión de amor que no podríamos entender a plenitud. Talita es una palabra que significa, es como decir mi pequeña, es como decir, es como cuando te acercas a tu hijita, a tu hijito, cuando son chiquititos y lo quieres levantar. Ahora, no cuando lo quieres levantar así amargo, ya levántate que tienes que ir al colegio, no. No cuando lo ves durmiendo tan lindo y le acaricias la cabecita y le dices, mi amor, gordito, gordita, bebé, cariño, corazoncito, eso es Talita. El gran Dios del universo se acerca a una niña muerta, le toma la mano y le dice, Talita, mi pequeña, mi pequeño. Y eso es una expresión de amor increíble. Y lo segundo que le dice es, cum, Talita cum. Es tiempo que te levantes. Es cuando te acercabas de repente a tu hijo o hijita y lo levantas, hijito, es hora que te levantes. Vamos ya, levántate, despierta. Talita cum. No solamente muestra aquí Jesús su ternura en medio de una circunstancia tan difícil como la muerte, sino demuestra su poder. Porque cuando tú estás de la mano de Jesús, el enemigo más grande, que es la muerte, en las manos de Jesús, no es más que una siesta. La muerte en la mano de Jesús no es más que una siesta. Romanos 8, 38 y 39 dice, y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuánto nos cuesta esperar? ¿Cuánto nos cuesta esperar? Pero hoy día el Señor está aquí y también te está extendiendo la mano y también te dice, Talita cum. Cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario, cuando sientas que ya no puedas esperar, recuerda, Jesús nunca llega tarde. Talita cum. Cuando Jesús aparezca, Él te dará mucho más de lo que jamás hayas imaginado. Talita cum. Y finalmente, cuando aparezca en medio de tu dolor y tus circunstancias, conocerás el amor, experimentarás el amor y el poder de Dios.
como nunca lo hubieses experimentado, a menos que atravesases por el valle de la sombra que estás atravesando. Talita cum. ¿Tomarás la mano del Señor que se extiende a ti hoy día? En aquella área en tu vida que has perdido la esperanza. Confía en el Señor. Él no ha olvidado tu dolor. Él no lo pasa por alto, pero Él quiere que aprendas a confiar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque todos podemos relacionarnos con cuánto nos cuesta esperar. Y nos cuesta esperar porque nos cuesta confiar en que tú realmente sabes lo que es mejor. A veces, si somos honestos, te tenemos que pedir perdón porque creemos que nuestra aparente solución es mejor que la tuya. Gracias porque tú nunca llegas tarde. Gracias, Señor, que en la cruz nadie rescató a Jesús para que nosotros tengamos la certeza que seremos rescatados por ti. Gracias que en la cruz Jesús perdió la mano de su Padre para que nosotros estemos seguros que Él nunca soltará nuestra mano. Señor, permítenos tomar tu mano y ponernos de pie, porque tú nos dices hoy día, Talita cum, confía en mí, mi niño, mi niña, confía en mí. No dejes de creer, confía en mí. Yo amo a tus hijos más que tú. Me preocupan tus padres más que tú. Me duele ver a esa persona enferma más que a ti. Talita cum, confía en mí. Señor, te pido que tú puedas consolar el corazón de aquellos que quizás por años siguen esperando esa intervención milagrosa de tu parte. Que ellos puedan experimentar la paz que no viene de las circunstancias, sino de tu presencia. Enséñanos a confiar y a descansar. En el nombre de Jesús. Amén.